damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. Un gusto tenerte esta tarde. Igualmente, un gusto. Bueno, comenzamos Palabras Cruzadas hablando de la sesión, la interpelación al ministro Frati, que terminó con desorden en sala. Bueno, lo que se señala desde el Partido Nacional y el Partido Colorado es que también el senador Da Silva se sintió agredido por las palabras del senador del Frente Amplio, Nicolás Viera. ¿Cómo se vio desde el Frente Amplio? Bueno, la verdad es que nosotros desde el comienzo de la interpelación, más que argumentos respecto al tema de la compra de la estancia María Dolores y demás, donde hubo, yo creo que dos brillantes intervenciones del presidente del INALE y del presidente del Instituto Nacional de Colonización, que lamentablemente quedan opacadas, ¿no?, por estos hechos, ¿no? No se habla del fondo y se termina hablando de estas cosas. Pero durante la presentación del miembro interpelante, en realidad sufrimos permanentemente una catarata, diría yo, de agresiones, ¿no? Desde hablar de este es el santuario del Pepe, la referencia a Temu, o sea, una serie de referencias, a dónde irán, quiénes serán los colonos, serán los amigos del ministro. O sea, muy poca argumentación respecto al fondo del asunto y una permanente agresión que es, yo creo que a esta altura, una línea de trabajo, ¿no? Porque más allá de las características de la persona, aquí hay una actitud sistemática, que pasa por no debatir o aportar elementos con poca sustancia, digamos, respecto al tema de fondo, y una catarata de insinuaciones, agresiones, o referencias a hechos del pasado, bueno, mil mecanismos que van generando un clima a lo largo de 10 horas, ¿no? 10 o 11 horas de interpelación, donde al final, termina como terminó lamentablemente, ¿no? No es la primera vez. Esto ha sido desde el periodo anterior, ¿no? Una práctica, con la diferencia de que me parece que particularmente en el Partido Nacional hay una suerte de situación en la cual cuesta mucho admitir la derrota. O sea, cuesta admitir que perdieron las elecciones, que por tanto no tienen mayoría parlamentaria y que el Frente Amplio sí la tiene en el caso del Senado, por lo cual nosotros hemos buscado permanentemente, y de hecho lo hemos logrado parcialmente, ¿no? Mecanismos de acuerdo y diálogo con distintos sectores de lo que era la coalición republicana. Digo era porque Manini dice que ya no existe más, ¿no? Y hemos logrado efectivamente en algunos casos acordar distintos temas con unos o con otros. De hecho, se votó el tema de eutanasia, por ejemplo, sobre el cual se puede tener cualquier opinión, pero fue un acuerdo político que trascendió al Frente Amplio, como se votó en su momento el tema de la salida de las cajas profesionales, bueno, distintos temas que fueron resolviéndose, pero con esta situación planteada de un nivel de agresión que yo creo que perjudica a la democracia, genera una imagen del Parlamento, desprestigia al Parlamento, y además introduce, pasa la línea, yo creo, ¿no? ¿El Frente Amplio tiene pensado tomar alguna medida en ese sentido? Bueno, la bancada está reunida en este momento, analizando justamente los pasos a dar, porque hay, yo diría, un convencimiento de que hay que trazar una línea que no se puede traspasar, ¿no? ¿Eso implicaría una denuncia contra Da Silva, por ejemplo? O sea, no te voy a referir a ninguna medida concreta porque es verdad, lo que te estoy diciendo, se está analizando en este momento qué pasos a dar. Va a haber una declaración claramente, probablemente se declare algo hoy y después se instrumenten o se evalúen otros pasos a dar, pero lo que no puede es permanecer este clima, o sea, no podemos trabajar, digo esto por los uruguayos básicamente, ¿no? No podemos trabajar en estas condiciones
durante prácticamente los 5 años que tenemos por delante. Ahora, ¿no? sobre el tema de fondo, ¿no? Sí. El de la compra de la estancia María Dolores, el tema de colonización. Desde la oposición se señala que esto es prácticamente un despilfarro de los dineros públicos, que el Frente Amplio y el gobierno no está cuidando ese aspecto cuando hay otras prioridades, por ejemplo, la primera infancia, la pobreza infantil. ¿Qué respuesta tenés ante esa situación? Yo creo que ese es el tema que importa, ¿no? Porque me parece a mí que falta mucha información y que ayer se brindó mucha información respecto a esto, justamente en estas dos intervenciones que yo mencionaba, y la del propio ministro, naturalmente, pero básicamente en estas dos, porque en realidad ese predio tiene un conjunto de elementos que lo valorizan mucho, ¿no? Son suelos de mucha calidad, con riego, que es un elemento que lo valoriza sustancialmente. Entonces ahí hay algunos aspectos que hay que despejar. Primero, el Instituto Nacional de Colonización, que en el periodo anterior fue, yo diría, desvalijado prácticamente, ¿no? Porque se le quitó, ustedes recordarán, dinero para el famoso plan vinculado a los asentamientos, que tampoco se vio muchos resultados, pero bueno, de hecho se compró, es el periodo que menos tierra se compró por parte de colonización. Ese predio tiene un conjunto de valores muy importantes, en los cuales va a haber no solo los famosos 16 tambos, sino también una zona de recría y una zona de forraje, digamos. ¿Eso qué hace? Bueno, hace que unos 280, aparentemente no recuerdo el número exacto, pero 280 productores de la zona, que son pequeños productores, que producen a escalas, que tienen predios que no les permiten ser viables económicamente, efectivamente pueden ampliar, de hecho, en la medida en que el tema de la recría, ¿no? Y el tema del abastecimiento de forraje se pueda realizar en otra área. Entonces, los beneficiarios potenciales de ese predio no son los 16 tambos que van a estar ahí, son unos 280 productores. En un escenario donde tenemos una industria que está demandando leche, ¿no? Y que si bien ha crecido la producción lechera, no es suficiente, y fenómenos como calcar y demás son producto también de la falta de productores que provean a esas industrias de leche. Por lo tanto, hay un margen importante y hay un mercado internacional que demanda demanda todos los productos vinculados a la cadena láctea. Entonces, hay como distintas apuestas. Una, radicar la gente en el campo es una apuesta, ¿no? Y ayer se mencionó en reiteradas oportunidades el proyecto de ley del ex senador, el fallecido senador Larrañaga y el senador Cami respecto a repoblar la campaña, digamos, y en ese sentido hay aspectos que se tomaron de ese proyecto que yo creo que están en línea con este objetivo, por un lado. Por otro lado, hay una apuesta productiva importante, radicar la gente, una apuesta importante, en una zona en la cual hay un conjunto de servicios muy importantes, educativos, buen vínculo desde el punto de vista de carreteras y demás. O sea, todo esto hace que puedas tener una suerte de conglomerado, digamos, productivo muy importante en un sector donde hay demanda y por lo tanto, y buenos precios. Entonces, no solo es un buen negocio, digamos, esto fue ilustrado con información de los precios internacionales y demás, por parte fundamentalmente del presidente del INALE, que tiene, por otra parte, una larguísima trayectoria, ¿no?, en materia de producción lechera. Él es un tambero, digamos. Entonces, tuvimos todos unos aspectos vinculados a aspectos formales, ¿no?, que se iniciaron, ustedes recordarán, cuando se determinó remover al presidente del Instituto de Colonización por el hecho de ser colono. Bueno, luego pasó lo de una miembro del directorio que renunció a su condición de colono para integrar el directorio. Luego se habla del valor del predio, o sea, lo que hace colonización, y esto es por ley, es el artículo 35 de la ley de colonización, establece que cuando yo te vendo un predio, colonización tiene 20 días para decir, bueno, en realidad a mí me sirve ese predio, y toma el precio que la persona que lo quiere comprar le ofreció al vendedor. O sea que en ningún momento colonización puso un precio. Pagó lo que el oferente le había ofrecido al propietario pagar. Allí hay una zona de plantación de olivares que probablemente tenga otro destino. Va a ser administrado seguramente por algunas de las sociedades de productores lecheros, la parte de recría y forraje
por algunas de las organizaciones de productores lecheros, se ha expresado a favor el intendente de Florida, se ha expresado a favor el diputado de Florida, se han expresado a favor prácticamente todas las organizaciones de productores lecheros, incluido Conaprole, o sea que hay un consenso, diría yo, desde el punto de vista productivo. Y hay algunas objeciones, algunas que no se sostienen, ¿no? A ver, yo puedo decir, si tú googleas ahí cuál es el precio promedio de una hectárea de tierra en Florida, te va a dar unos $4.500. Entonces pagó $7.000 promedio. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un galpón de recría, es una cantidad importante de lo que se llama, no me sale el término ahora, que se utiliza para riego, hay toda una zona de viviendas y demás, que bueno, eso se verá luego cómo se comercializa, se puede llegar a fraccionar y vender, o sea, hay un conjunto de valores arriba de ese campo, más la ubicación y demás, que hace que tenga un valor. Quien ofreció $32 millones por ese predio, efectivamente lo iba a pagar. Por lo tanto, no hay ninguna objeción en ese aspecto. La oposición ha decidido convocar a una preinvestigadora que todo indica que se va a convertir en una investigadora sobre esta compra considerada desde la oposición como un despilfarro de los dineros públicos. Es un hecho que la comisión investigadora va a tener los votos para llevarse adelante. Claro. Sí. ¿Cómo se ve eso desde el Frente Amplio? Bueno, es que nosotros, primero, la interpelación estaba desarrollándose cuando tuvimos conocimiento de que en paralelo en la Cámara de Diputados se estaba votando una comisión preinvestigadora que, como tú bien decís, seguramente derive en una comisión investigadora. Entonces, la pregunta es, ¿para qué la interpelación? ¿No? Si en realidad estábamos discutiendo respecto a estos temas cuando se estaba instalando una comisión investigadora que seguramente entienda que hay elementos suficientes para avanzar. Uh-huh. Yo lo que vi en el día de ayer, como objeciones desde el punto de vista jurídico, son objeciones menores, irrelevantes y en algunos casos sin sustento, digamos, del punto de vista jurídico importante, que invaliden la operación. De hecho, la operación ya se firmó, ya se concretó, o sea, el predio ya es propiedad de Colonización y los trabajos ya están comenzando, o sea que está muy bien que el Parlamento investigue eso, nunca nos vamos a negar a la investigación si hay elementos. Veremos si hay elementos adicionales a los que se presentaron en la tarde de ayer. Pero la verdad es que la inversión está bien justificada, en mi opinión, y la verdad es que son contundentes los elementos, y me parece además que ese juego de por qué no destinan este dinero a esto u otro, eso siempre va a estar planteado, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no se destina a seguridad también que tengamos un problema? O sea, si entramos en ese juego, ahora, el Frente Amplio tiene un compromiso programático que el presidente de la República expresó en su momento en Colonia, claramente sobre este tema, de comprar 25.000 hectáreas para Colonización. Y bueno, y ese proceso, estamos cumpliendo lo que la gente votó. Estamos conversando con el senador Eduardo Brenta, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. El presupuesto seguramente ingresará a fines de agosto y bueno, y uno se pregunta ya se ha dicho que el espacio fiscal, lo dijo el propio ministro de Economía, es bastante reducido, pero bueno, ese presupuesto, ¿cuáles son sus contenidos desde el punto de vista impositivo? Si contiene nuevos impuestos, ¿para quién son esos nuevos impuestos? ¿Hay nuevos impuestos en el presupuesto? No, impuestos nuevos no hay. Está el impuesto mínimo global, que se está acordando a nivel internacional, que las empresas multinacionales pagan en sus propios países, ¿no? En los países donde están radicadas. Eso generaría un espacio fiscal adicional, digamos. Y luego hay un debate que va a ser, obviamente, no va a ser para este presupuesto, ¿no? Va a ser un debate para adelante respecto a la propuesta que ha hecho el PIT-CNT, respecto a gravar a los más ricos con destino a atender los temas de pobreza infantil. Pero ahora lo que viene es el impuesto mínimo global. Eso... Bueno, eso es lo que sabemos que viene. Todavía no hemos tenido el intercambio con el Ministerio de Economía. Tenemos claro que tenemos un escenario fiscal muy negativo, por decirlo de alguna manera. Ustedes recuerdan que el gobierno anterior había comenzado con que el déficit fiscal que entregó Tabaré Vázquez era
prácticamente no se podía gobernar con ese déficit fiscal. Bueno, terminamos con el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, ¿no? Palabras del ministro Odone. Tuvimos que hacer frente a una serie de situaciones adicionales, 970 millones de dólares adicionales que surgieron. Hay juicios internacionales importantes contra Uruguay. Hay 2, por ejemplo, vinculados al puerto de Montevideo, ¿no? Que estamos tratando de defender a nivel de organismos del CIADI concretamente. O sea, hay un escenario... ¿En qué consiste ese Y son juicio? 2 juicios de la empresa de Montecom, ¿no? La empresa que fue que considera que se entregó monopólicamente el puerto a la empresa belga Catornatí. Esos 2 juicios están planteados en el nivel internacional. Hay más juicios, pero esos 2 están planteados en distintos ámbitos. O sea, hay juicios internacionales que están manejando básicamente Presidencia de la República. Esto es uno de los temas que deberían ir eventualmente, ¿no? Si se creara en algún momento el Ministerio de Justicia, ¿no? Que tendría que tener una defensoría del Estado, digamos. Pero el escenario es muy reducido. De cualquier manera, yo creo que es importante decir que más allá del escenario reducido y más allá de lo que se puede ampliar por distintas vías, el presidente descartó crear nuevos impuestos, pero hay impuestos, como el impuesto al patrimonio, por ejemplo, que pueden replantear por el nivel de alícuotas, por ejemplo, con el que se está trabajando. Ustedes recordarán capaz que una discusión de la reforma tributaria en la cual el ministro Astori planteaba que había como un doble gravamen en la renta, ¿no? O sea, en realidad el patrimonio es la acumulación de la renta, ¿no? Pero en realidad nosotros comenzamos a gravar la renta en 2007 con la reforma tributaria. Todo el patrimonio anterior acumulado nunca se gravó. Hoy la tasa de tributo del patrimonio es muy baja, es prácticamente testimonial. Bueno, eso podría considerarse como un elemento, estoy hablando para adelante, sin crear un nuevo impuesto, sino simplemente ajustando fundamentalmente en la línea de potenciar recursos, atender uno de lo que es la prioridad, yo creo, que es lo que plantearon todos los partidos en la campaña electoral, que es el tema vinculado a la pobreza infantil. Bueno, justamente, ¿no? Hablando de pobreza infantil, esta propuesta del PIT-CNT de gravar al patrimonio del 1% más rico del Uruguay, que tiene el apoyo de algunos senadores del Frente Amplio, precisamente está pensado en eso, ¿no? Para destinar esos recursos a combatir la pobreza infantil. ¿Es un dolor de cabeza para el Frente Amplio esta propuesta por las divisiones que ha generado, las distintas opiniones? No, para nada. Yo creo exactamente lo contrario. Me parece que primero no ha generado rispidez, digamos, esto es un dato, ¿no? Si bien hay compañeros que se han expresado a favor o en contra, yo creo que, mi razonamiento en este sentido es el siguiente, ¿no? Nosotros hemos dicho durante 5 años de corrido que hemos tenido un gobierno que profundizó la desigualdad en el Uruguay y que básicamente esa desigualdad recayó fundamentalmente en los niños, ¿no? Que nacen en hogares pobres. Por lo tanto, yo no me voy a negar a dar un debate que atienda a construir una sociedad más justa, digamos, ¿no? Me parece que esto es razonable dar el debate. ¿Estás de acuerdo con la propuesta? Eso es otra historia, digamos. O sea, primero, ¿no? Hay que analizar, yo tengo por lo menos que analizar más en profundidad la propuesta. Sí creo, y algo de esto hemos venido conversando con algunos de los protagonistas, digamos, del planteo, es que algunos aspectos hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el piso, ¿no? Ese piso no es el mismo en distintas áreas de la actividad económica, ¿no? Yo mencionaba que, por ejemplo, un productor tambero, por el precio del valor de la tierra de hoy, puede estar parado arriba de $1,5 millones y tener una renta igual a un buen salario, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que el monto hay que evaluarlo. Me parece que ese uno, que resultó bueno comunicacionalmente, digamos, es necesario evaluar si ese es el monto o no. Yo creo que hay apertura para discutir esto en todos los sectores, ¿no? Incluido el PCNT. En el Frente Amplio hay apertura para discutir esto. Luego me parece que hay que ver cómo tratamos a quienes son, a quienes, por ejemplo, a quien arrienda un campo o a quien produce en un campo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, si yo estoy produciendo, en mi opinión, debería considerarse el hecho de no afectar el aparato productivo, digamos, y sí, por ejemplo, gravarme si yo en realidad tengo 10.000 hectáreas y las arriendo, porque estoy poniendo ejemplos sencillos para entendernos, ¿no?
O sea, primero, creo que la discusión no ha dañado, al contrario, me parece que si bien al principio hubo cierto tironeo, me parece que hoy todos somos conscientes que es un debate necesario, porque la sociedad uruguaya efectivamente se ha convertido en una sociedad más desigual, lo vemos, ¿no? Lo vemos lamentablemente. Pero no tenés una postura definida. Incluso hasta conceptualmente, digo. Conceptualmente creo que esto hay que discutirlo y creo que está bien que sea un impuesto afectado a la pobreza infantil, ¿no? En realidad todos los tributaristas te dicen que los impuestos en realidad no deben ser afectados a un objetivo, no tienen que ir a rentas generales. Bueno, yo creo que en este caso este impuesto tiene que estar afectado a la pobreza, a atender los temas de pobreza infantil que pueden ser asignados presupuestalmente a distintos rubros, ¿no? Porque esto hay salud, vivienda, mil cosas. En eso estoy absolutamente convencido que hay que ir. Creo que hay que evaluar los montos del gravamen. Creo que la herramienta es el impuesto al patrimonio. Creo que hay que considerar lo que es productivo y lo que no es productivo como criterios generales. Eso me parece que son 4 criterios que hay que considerar. Me parece que seguramente haya más elementos, ¿no? Otros compañeros promoverán otras propuestas y luego iremos a un debate general, ¿no? Porque también para esto vamos a necesitar votos. Pero me parece que es una buena discusión, porque además desnuda una realidad que el Uruguay tiene, ¿no? Que es que nacen muy pocos niños y nacen en los hogares pobres. El Ministerio de Economía evalúa y el Frente Amplio ¿están evaluando, por ejemplo, colocar impuestos a los depósitos en el exterior? Bueno, ese es otro tema que está en consideración, la posibilidad de gravar las utilidades de depósitos en el exterior. Creo ahí, por algunos datos que hemos estado evaluando, que en realidad la cifra esa que se está manejando de 62.000 millones de dólares no parecería no ser tal, es una cifra menor. Esto, bueno, obviamente hoy hay información, se accede con mucha facilidad a la información, hay intercambio de información entre los países, por lo cual es fácil de detectar, digamos, los depósitos de uruguayos en el exterior. En mi opinión, la rentabilidad de esos depósitos debería estar grabada, como la rentabilidad está grabada de quienes tienen hoy utilidades en Uruguay, ¿no? Con el IRAE, con el impuesto a la renta, esto hay que discutirlo, pero me parece que algo de esto va a venir seguramente en el presupuesto también. ¿También en el presupuesto? Pienso que sí, es mi opinión. Creo que sí, sé que se está trabajando en esa línea. Me parece que también es un elemento básico cuando tenés un espacio fiscal tan restringido como el que tenemos. Uh-huh. Hay como dentro se quiere, no digo de los votantes, pero sí de la militancia del Frente Amplio o determinados niveles de militancia, disconformidad con el gobierno, disconformidad en materia de política internacional, donde hay muchos sectores pidiéndole que el gobierno diga que lo que se está haciendo en Gaza es un genocidio. Es decir, eso por un lado. Después, por otro lado, también todos estos temas económicos que hay como, incluso en la confrontación con la oposición, ¿no? Digo, es decir, donde hay mucha militancia que espera que el gobierno sea más confrontativo. No sé si es el estilo del presidente Yamandu Orsi, pero es lo que plantea la militancia. Bueno, yo creo que hay, como en esto siempre hay círculos, ¿no? Me parece que esa sensación que yo percibo permanentemente, porque los mensajes son constantes, ¿no? Es una sensación básicamente del círculo más militante, digamos, donde muchas de las cosas que recibo como críticas yo las comparto, ¿no? El problema es que hay que gobernar, ¿no? Y básicamente me parece que un elemento que a veces no está incorporado totalmente en la cabeza de nuestros compañeros es que no tenemos mayoría parlamentaria, ¿no? O sea, a diferencia de los 3 periodos anteriores, donde el Frente tuvo muchas discusiones internas sobre distintos temas, ustedes recordarán, la reforma tributaria fue una discusión de meses, era una discusión interna del Frente Amplio, porque en realidad el Frente Amplio tenía los votos para sacar esos proyectos por sí mismo. De hecho, desde el regreso a la democracia es la primera vez en la que se da este escenario que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Exactamente, es la primera. Bueno, esa nueva situación me parece que es lo que cuesta incorporar en el razonamiento, y a veces uno recibe de planteos de hagan tal cosa cuando en realidad no tenés las herramientas para hacerla, no tenés los votos para hacerla. ¿Me explico? Entonces, me parece que hay que
entender que en este periodo, por este tema, y porque además me parece que seríamos loables si lográramos generar acuerdos políticos más amplios, ¿no? Porque en realidad nuestro interés desde el punto de vista de fortalecimiento de la democracia es ese. Mañana se inicia el debate sobre seguridad, por ejemplo. Bueno, se va a convocar a distintos ámbitos, ya se convocaron, ¿no? Ámbitos vinculados a las organizaciones sociales y demás. Hoy nos comentaba el ministro que hay mucho aporte de organizaciones sociales que trabajan en territorio respecto a los temas de seguridad. Mañana va a haber un encuentro de los partidos políticos. Bueno, pretendemos que en ese encuentro se logren acuerdos pensando en una estrategia de 5 o 10 años para adelante, sin que esto signifique que no se tomen acciones permanentes, ¿no? O sea que buscar ampliarlo el nivel de acuerdos es una cuestión clave, porque necesitamos construir una mayoría en cada caso, y de hecho la hemos ido construyendo con distintos actores según los temas, ¿no? Entonces, esto hace que en algunos temas no podamos avanzar, y en otros temas realmente los compañeros que están en tareas ejecutivas se han encontrado con enormes dificultades, ¿no? Presupuestales ni que hablar, ¿no? Para atender alguna de las demandas. Pero imaginen ustedes la situación de ACE, ¿no? Donde teníamos un déficit altísimo, facturas que ni siquiera estaban ingresadas, ¿no? al sistema, o sea que ni siquiera estaban en un escritorio, digamos, y falta de medicamentos. Bueno, esta situación se resolvió, por lo menos en un 95%, según un informe del Ministerio de Salud Pública, el 95% de los medicamentos ya están disponibles en los hospitales, digamos, ¿no? Públicos. Bueno, esto llevó un tiempo. Resolver el tema del ferrocarril fue una disputa de 140 millones de dólares que heredamos, ¿no? Que no fue ni siquiera transmitida en la transición. Eso hubo que resolverlo. Heredamos el tema de la caja profesional, ¿no? Cuando en realidad nos dijeron durante todo el debate, este lío lo tienen porque el Frente Amplio no votó. No, este lío lo tenemos porque la coalición no votó, ¿no? La coalición no logró los votos para la caja profesional en el 2023 y nos dejó armado este paquetito para ahora. Entonces, la resolución de todos estos temas, bueno, el presidente de la República saliente, el expresidente Lacalle, firmó 3 días antes el proyecto Neptuno, sabiendo perfectamente que el Frente Amplio no iba a ir por ese camino. Hubo que desandar toda una negociación con las empresas que habían ganado la licitación y que tenían la adjudicación, ¿no? O sea, una discusión difícil de dar, y se logró finalmente un acuerdo por el cual ahora el ministro de Ambiente estuvo 8 horas en comisión. Será interpelado por ese ahora tema, ¿no? Lo van a interpelar nuevamente. Ahora tenemos otro mecanismo, que es, primero te llevo a comisión, eso sucedió con Frati, ¿no? Con el ministro de Ganadería. 8 horas te llevo a comisión, me contestás todas las preguntas en la comisión que te hago, después te llevo 8 horas a una interpelación o 10 horas a una interpelación y te hago las mismas preguntas, ¿no? Yo estuve en la llamado a comisión al ministro Ortuño. En realidad, cuando se le entregaron las preguntas, luego de su intervención inicial y las autoridades de OCE, las preguntas estaban todas contestadas, respecto al caudal, al río, a la represa Casupá, etcétera, etcétera. En Casupá tenemos una cantidad de, nuevamente, ¿no? El intendente de Florida a favor, la Junta Departamental de Florida sacó una declaración apoyando, etcétera, etcétera. Yo creo, me preocupa mucho la intervención del nuevo presidente del directorio del Partido Nacional con la frase esa del trancar fuerte, ¿no? O sea, el trancar fuerte, que fue emitido en el homenaje, Delgado, esas expresiones de Delgado como presidente son preocupantes, porque si la estrategia de la oposición de aquí a los 5 años siguientes va a ser trancar todo lo que pueda, bueno, los perjudicados van a ser los uruguayos, no va a ser el Frente Amplio, ¿no? Senador Eduardo Brenta, muchas gracias por su participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta las 18.